Bienvenidos a un nuevo programa en Foto con Fede. Soy Federico Murúa, fotógrafo, y pues como cada semana te traigo entrevistas con fotógrafos latinoamericanos para conocer, indagar y ver por allí qué se está haciendo a nivel de fotografía, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Hoy tenemos la oportunidad, le traemos la oportunidad de hablar con Tony Vaca. Él es fotógrafo argentino, nacido acá en la Argentina, pero está en estos momentos, ya hace algún tiempito, residenciado allá en Europa, en España puntualmente. Así que hoy vamos a conversar con Tony sobre la fotografía, no solamente que dejó acá en Argentina, sino la fotografía con la que se encontró y la que está haciendo actualmente en España. Un recorrido bastante interesante, así que si te apasiona el tema de la fotografía social, el tema de del reportaje a nivel fotográfico, pues esta es la entrevista a escuchar, a estar presente, porque lo tenemos aquí a uno de sus exponentes. Tony, muy buenas tardes acá en Argentina, muy buenas noches allá en España. ¿Cómo te va? Buenas tardes y buenas noches, Federico. Muchas gracias por esta oportunidad de difundir un poquito más sobre la fotografía. Buenísimo. Bien, todo bien. Bueno, Tony, a ver, comentanos un poquito. ¿Tenés trabajos o vamos a hacer el programa al revés? Normalmente arrancamos por los inicios de cada uno de los entrevistados en el mundo de la fotografía, como decimos acá, en este apasionante mundo de la fotografía, pero en tu caso vamos a hacerlo de atrás para adelante, como para variar un poquito la temática. ¿Has hecho trabajos o fotoreportajes no solamente acá en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Cuba? Has hecho trabajos en España, obviamente, donde estás ahora, en Portugal, incluso en Argelia, en Sudáfrica. Tenés exposiciones acá en Sudamérica y también en Europa, España y Francia. Una trayectoria bastante interesante. ¿En cuánto tiempo? Bueno, estás muy bien informado, Federico. Hacemos bien los deberes. Muy bien, muy bien. A ver, es inevitable remontarme al principio. Es decir, es verdad, digamos, vengo trabajando desde principios de los 80, que me empecé a formar en fotografía en Buenos Aires. Y claro, hoy día estaba pensándolo recién. Llevo más años de fotógrafo aquí en España que los años de fotógrafo que tengo en Argentina. Pero creo que la etapa de Argentina fue muy linda, muy rica, para mí fue muy movilizante. A mí la fotografía literalmente me cambió la vida, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de que empecé a estudiar ingeniería aeronáutica y de repente dejé todo por la fotografía, ¿no? Y realmente no me arrepiento en absoluto, obviamente. Hace, no sé, ya 30 y largos años que estoy con esto. Y creo que la base de todo está ahí, ¿no? Está en Argentina, está en Buenos Aires, todo empezó ahí, digamos, no solamente por mi formación. Yo estudié en la Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda, bastante conocida y creo que es una de las mejores escuelas que actualmente incluso hay en Argentina. Me formé allí y me formé con otros profesores, me formé en distintos ámbitos, digamos, pero desde el inicio siempre me interesó el vínculo de la fotografía con lo social. Y si bien trabajé, digamos, porque como digo, siempre hay que comer, trabajé en publicidad, trabajé en formación, en educación. De hecho, fui fotógrafo y profesor en la Secretaría de Educación durante 10 años. O sea que tengo digamos, un ejercicio muy interesante también en esa etapa, en ese ámbito. Pero siempre lo que más me tiró, lo que más me interesó es vincular la fotografía a lo social, buscar, de hecho, es parte de mi estudio actual, de mi trabajo de formación y digamos, en la actualidad, que tiene que ver con encontrar y buscar cómo la fotografía puede cumplir una función social en los ámbitos, digamos, de sectores más marginales, si se quiere encuadrar en ese ámbito, ¿no? Entonces ya desde finales de los 80 formamos una asociación con un grupo de amigos
que no estaban vinculados a la fotografía, eran profesionales de otras disciplinas, pero digamos, generamos un espacio donde yo coordiné el área de comunicación audiovisual y donde me pude dedicar digamos, bastante en forma intensa, digamos, a estudiar sobre esto precisamente, sobre cómo la fotografía podía aportar a un cambio social o podía colaborar, ¿no es cierto?, contribuir en algún ámbito de los sectores sociales. Y eso fue un trabajo de 12 años prácticamente, desde finales de los 80 hasta el 2001 que me vine para aquí. Estoy radicado en Vigo, en Galicia, y bueno, toda esa etapa obviamente aprendí muchísimo, aprendí de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, y pude ir desarrollando la fotografía con un fin social, digamos, que esto era el propósito, digamos, no la fotografía por la fotografía en sí misma, que también, ¿no?, porque siempre es interesante y bonito alimentar el ego, digamos, ¿no?, con buenas fotografías, ¿no?, o con sentirse que estamos haciendo buenas fotografías, pero también yo creo que es más enriquecedor y más, alimenta mucho más todavía saber que la fotografía puede estar contribuyendo o está contribuyendo, de hecho se puede esto valorar, se puede evaluar, en alguna situación social o en algún proyecto, con determinados sectores, ¿no? Entonces, a partir de esta asociación que creamos, en la que yo pude desarrollarme en este campo, tuvimos la oportunidad de trabajar en muchos países de Latinoamérica. Y claro, fue todo un aprendizaje. Realmente fue para mí una época increíble, ¿no?, emocionante, digamos, con todo lo que uno pudo aprender durante toda esa etapa, ¿no? El venirse para aquí fue un cambio importante. Obviamente, me vine con toda mi familia, mis 4 hijos, y bueno, fue un empezar de nuevo, intentar reproducir lo que estábamos haciendo en Argentina aquí. Fue bastante complicado, y empecé a generar un espacio, digamos, aquí que estaba más vinculado con la formación en fotografía, con formar en fotografía. De todas maneras, seguí haciendo actividades y colaborando con asociaciones aquí en Galicia, concretamente. Una de ellas es una asociación bastante importante de aquí en Galicia que se llama Tamán, con la que trabajé en el Sáhara y trabajé en Senegal. Pero, digamos, creo que el eje más fuerte de mi trabajo aquí en España tuvo que ver más con la formación, ¿no? Si bien también me dediqué a la publicidad, ¿no?, a lo comercial, a la fotografía de carácter comercial, siempre el ámbito formativo y la investigación relacionada con la fotografía, con la comunicación concretamente, con la fotografía en el campo de la comunicación y de la educación, fue siempre mi interés más importante, ¿no? Perfecto. De esto que nos estás comentando, Tony, me nacen 2 preguntas. A ver, una, cuando hacías referencia recién que estabas buscando algo o que buscaban algo a través desde el punto de vista social, a través de la fotografía, con estos trabajos que estaban haciendo, que desarrollaron acá en Argentina y en algunos países de Latinoamérica, ¿qué encontraron desde el punto, o qué fue eso que encontraron y cómo la fotografía te ayudó a encontrar eso? Bien, sí, te entiendo la pregunta. A ver, hoy actualmente hay muchos ámbitos en los que gente está trabajando en el campo social y de alguna manera pretende contribuir, digamos, con esos sectores con los que se trabajan desde lo fotográfico. A veces es simplemente un trabajo documental, digamos, como para difundir o dar a conocer determinadas condiciones, ¿no? Pero por otro lado, digamos, profundizando y buscando alternativas, fuimos dándonos cuenta que la fotografía podía contribuir en una devolución hacia la gente con la que se trabajaba, hacia los sectores con los que se trabajaba, para que estas personas pudieran elaborar propuestas, proyectos o reflexionar sobre su condición, mejorar sus capacidades, digamos, ¿no? Hemos trabajado con sectores, un ejemplo, hemos trabajado, por ejemplo, en el noroeste argentino, digamos, a través de la Fundación OCLADE,
Organización Claretiana para el Desarrollo, que trabajaban con madres cuidadoras, madres de la puna, digamos, de lugares a 4.000 metros de altura, pueblitos pequeñitos, gente que jamás se había visto en una fotografía, por ejemplo. La experiencia que se desarrollaron, por ejemplo, con esas madres, permitió que lo hicieron ellas hicieron sus fotos, ellas mostraron al mundo, digamos, o a su mundo, a su ámbito, mostraron su condición, su manera de trabajar, cuál era su propuesta. Y gracias a esto, por ejemplo, se consiguió que una fundación holandesa financiara el proyecto para que lo siguieran desarrollando. De hecho, creo que hasta la actualidad se sigue haciendo, ¿no? Se lleva adelante. Quiero decir, la fotografía encuentra un espacio en el que la fotografía en sí misma no es protagónica, pero sí es un engranaje de un aparato que permite pequeños cambios, ¿no es cierto? Es decir, la fotografía empieza a influir de alguna manera en las decisiones de los sectores sociales o de organizaciones vinculadas a esos sectores sociales, ¿no? Entonces, claro, esto es muy gratificante, esto es muy bonito, digamos, ¿no? Saber que no solamente uno disfruta haciendo las fotografías de esos ámbitos, sino que también está contribuyendo en alguna medida a que esos sectores cambien, mejoren, ¿no? A esto me refiero, no sé si me... Sí, perfectamente. Estaba acá pensando un poco en esa respuesta, en eso que nos estás diciendo, que digo, qué raro que donde no llega, mejor dicho, donde entra la fotografía, no llega la televisión, no llega la radio, no llega la prensa escrita por ahí, pero donde llega la fotografía es como que llega ella sola y saca algo que normalmente los medios que supuestamente deberían estar para dar a conocer ese tipo de información, de noticias, de sucesos, de cosas que se están dando también, no están a la vista y nos bombardean todo el tiempo con informaciones muchas veces repetitivas, que una y otra vez, que ya estamos como que llenos de la misma información todo el día, y hay muchísimas cosas mucho más importantes o que deberían también ser atendidas tanto como otras noticias, pero que no es así, y que la única forma que nos enteremos es a través de este medio que es de la fotografía, que por allí parece muy silenciosa, parece muy lenta, pero como que da resultados sociales mucho más beneficiosos que otros medios que por allí como que se desviaron un poco de su objetivo real, que es informar, que es transmitir, que es dar a conocer todo el ámbito a nivel, vamos a hablar acá, tanto en Argentina como en España, a nivel nacional, por así decirlo. Parece la verdad bastante, es como que un poco que uno no termina como que no te terminan de caer las fichas, de decir, pero ¿por qué la fotografía sí y los otros medios que son mucho más potentes en la forma de llegar, porque se reproduce mucho más rápido, ¿por qué los otros medios no y la fotografía sí? Claro, yo creo que la fotografía, una manera de definir la fotografía o de ir entendiendo mejor la fotografía, tiene que ver con la función que cumple la fotografía. Es decir, por eso tenemos tantos géneros diferentes y, ¿no es cierto?, tantos tipos de fotografía distintas. Por ejemplo, vos recién estabas hablando y automáticamente pensaba en el fotoperiodismo, ¿no? El fotoperiodismo tiene una metodología de trabajo con unos tiempos determinados, unos espacios determinados. Yo de repente sé y me doy cuenta que elegí una fotografía que es una fotografía más íntima, digamos, más pequeñita, una fotografía que es para determinado grupo de gente, digamos, ¿no? Para poco público. Lo que hoy llaman estas nuevas generaciones un nicho muy puntual. Sí, correcto, exactamente. Es decir, es una fotografía que no, es decir, en el sentido fotográfico amplio, es una fotografía poco ambiciosa, digamos, en el sentido de popularidad, ¿no? O de dar a conocerse como fotógrafo incluso. Pero sí es una fotografía que está hecha para una función concreta, ¿no es cierto? Para un público concreto, reducido, digamos, bien enmarcado, digamos, ¿no? Es una fotografía distinta, no es la fotografía de prensa, por ejemplo. La fotografía de prensa, ¿no es cierto?, tiene esa inmediatez, esa necesidad de difusión inmediata, ¿no? Esto no, esto es una fotografía que se enmarca más en el carácter de la fotografía documental, ¿no? De la tradicional fotografía documental, ¿no? Tiene más que ver con esto, y con una función social específica, con lo que se llama un sentido concreto, ¿no?, de la fotografía. No es la fotografía estética, la fotografía bonita, la fotografía que también es importante, ¿no?, y tiene su función concretamente,
esta es una fotografía distinta, digamos, ¿no? Una fotografía que encaja más en la función que tiene que cumplir, ¿no? Claro. Y ese es como el objetivo fundamental, ¿no? Pues obviamente que esto igualmente tenemos que aportar con esa fotografía todo lo que tiene que ver con lo técnico, con lo estético, con lo narrativo de la fotografía, ¿no es cierto? Es decir, la fotografía tiene que ser buena, pero buena en el sentido de que tenemos que saber manejar todos esos elementos para que pueda cumplir su función, ¿no? Tal cual. Cada vez que estamos conversando, que estás diciendo algo, me nacen como 4 o 5 preguntas, pero no me quiero olvidar de la segunda, que hablabas hace un rato, que mencionabas cuando partiste para España, que un arrancar de cero nuevamente se te hizo un poco más complicado. En ese momento la pregunta que me nació es, ¿complicado por el tema que trabajabas acá, porque no te encontrabas o no encontraste, por ejemplo, allá en España, en Europa, los temas sociales que estabas abordando acá, que son dos realidades diferentes, son dos mundos diferentes, o por el mecanismo de cómo arranco otra vez, cómo me hago entender, cómo hago llegar el mensaje que acá ya lo tenías, vamos a decirlo de alguna manera, ya manejado, ya dominado, ya estabas en tu patio y llegaste allá y te encontraste con otra cosa? ¿Por qué fue tan complicado ese cambio? Sí, precisamente fue todo un descubrimiento y fue bastante duro, ¿no? Porque claro, uno viene con un esquema, ¿no? Con una forma de trabajar, con una forma de entender la fotografía en un ámbito muy concreto. Y de repente llegar acá y claro, era tan obvio como darse cuenta que la sociedad europea no tiene el nivel de marginalidad que tenemos en América Latina. Simplemente eso ya marca una diferencia abismal de comprensión y de acción respecto de estas temáticas, ¿no? Es decir, el enfoque es diferente. Tú fíjate que recién te decía que colaboré con Daman, una organización de aquí gallega maravillosa, que trabajan en África, ¿no es cierto? Trabajan en los campamentos saharauis, trabajan en Senegal, es decir, no trabajan aquí. Es decir, aquí hay otras problemáticas, no la que yo venía trabajando con mis compañeros en Argentina, ¿no? O en América Latina. Es decir, entonces fue duro, a mí me costó, quizás porque no me dio para más, pero claro, como que no lo comprendí esto, ¿no? Me costó trabajo asentarme y darme cuenta que las problemáticas sociales aquí son otras. A ver, por ejemplo, Tony, si me puedes describir, como para visualizar un poquito más tu fotografía, tu trabajo, un caso, un ejemplo que nos puedas contar de lo que hacías acá en Latinoamérica. Escoge el país que quieras, no hay problema, no tiene que ser necesariamente Argentina. El trabajo que hacías acá en Latinoamérica con un trabajo que te tocó hacer o que hiciste o que pudiste hacer en aquel lado en Europa. ¿Qué tan diferentes fueron uno con el otro? A ver, acá, bueno, en Argentina, por ejemplo, en América Latina voy a elegir un trabajo que no sea de Argentina, que hicimos muchísimos en Argentina, pero uno de los trabajos más interesantes que se hicieron en Brasil, en Mato Grosso do Sul, a través de una colaboración con el Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rua, fue hacer un relevamiento fotográfico de la explotación de menores en la fabricación de carbón del Leita, por ejemplo, ¿no? Bueno, este trabajo para la organización, digamos, fue una colaboración de nuestra institución, en este caso a través mío, para con el Movimiento Nacional, ¿no? Estas imágenes les sirvieron a ellos, formó parte de un documento de denuncia para modificar esa realidad de esa infancia en ese sector de Brasil, en ese estado brasileño. Eso fue un trabajo muy movilizador, con cierto riesgo incluso, porque ¿sí? Había que trabajar en sectores donde la explotación era dura, ¿no? Aquí, por ejemplo, España, lo más interesante que hice fue una colaboración con la Cruz Roja de aquí, de la ciudad de Vigo, en un trabajo, en un taller, una serie de talleres que hicimos con gente sin techo, digamos, ¿no? Con gente que vive en la calle. Y fue muy interesante porque se trabajó con ellos a través de cámaras fotográficas que ellos mismos, que nosotros les brindamos para poder documentar su cotidianidad, ¿no? Y que ellos pudieran hacer un relato a través de las imágenes que ellos registraban, con las cuales después se construyeron unos murales, se hizo una exposición para
divulgar esa condición, ¿no? Bueno, ese fue, creo que, el trabajo más interesante que hice. Los demás trabajos que hice aquí en España concretamente fueron más bien relevamientos, ¿no? Relevamientos del trabajo de la mujer, bueno, de distintas temáticas, pero, digamos, más de carácter documental, pero sin más trascendencia que el hecho de documentar, bueno, un movimiento o un grupo de trabajo o, bueno, temáticas de ese tipo, ¿no? Lo que hice a través de la ONG esta que te comentaba en África, bueno, ya sí, eso fue un poco diferente, ¿no? Porque la fotografía, tanto en el Sáhara como el trabajo que se hizo en Senegal, tuvo un aporte diferente, digamos, ¿no? De contribución a la acción que realizaba la ONG. Entonces, bueno, tuvo un poco más de participación la fotografía en el funcionamiento de la asociación, ¿no? Como herramienta divulgativa, formativa y demás, ¿no? Es decir, pero nunca ningún trabajo, creo, de lo hecho aquí, que si bien son interesantes y cumplieron su pequeña función, creo que fueron mucho más relevantes, mucho más importantes, por llamarlo de alguna manera, los trabajos que realizamos en América Latina, ¿no? América Latina. Por ahí venía la pregunta que te quiero hacer. ¿Dónde sentís que tiene más, por ahí es como un poquito antipático el término, pero dónde por ahí tiene más relevancia este tipo de trabajo fotográfico, la fotografía social desde esta visión? ¿Dónde te crees que da más resultados positivos de cambio, de transformación, de que se da a conocer algo? ¿Acá en Latinoamérica o allá en Europa? ¿A dónde se le presta más atención o se la toma más en serio este tipo de fotografía? Si es que es así o de repente es igual en ambos lados. Claro, yo no me animo a poner esto en contradicción, en competencia, me refiero. Mi experiencia personal es que lo vivido en América Latina es diferente, pero es diferente por cómo pensamos, ¿no? Por cómo pensamos en este campo, digamos, en este nivel social, en este ámbito de trabajo de la fotografía o de injerencia de la fotografía. Aquí se hacen cosas también muy interesantes, pero con otras temáticas, digamos, con otras problemáticas sociales que no tienen que ver exactamente con esto que estamos hablando, con la marginalidad en el sentido social, ¿no? Aquí quizás hay otros temas de importancia que se trabajan de otra manera, con otras intenciones, digamos. De todas maneras, quiero aclarar una cosa: yo conozco muy pocos fotógrafas y fotógrafos, incluso organizaciones, que utilicen la fotografía con este sentido, ¿no? Es decir, generalmente se trabaja mucho en la divulgación, sí, pero digamos, no tiene este carácter que le dimos en aquel momento en Argentina específicamente, y después en otros países vinculados con otras organizaciones. Perfecto. Es diferente, la mirada es diferente, digamos. Son formas de verlo diferente. Obviamente son culturas diferentes, son visiones diferentes, son formas de ser diferentes. Como dice una expresión por ahí, tenemos una historia distinta y hace que veamos las realidades de distinta manera, ¿no? Tal cual, como dicen por ahí, lo que en Francia está muy mal, lo que en Francia está normal, está muy mal en la China. Son mundos diferentes, son cosas un poco... Te hago la pregunta y el comentario un poco como para ver, porque por allí nos interesa saber qué tan cerca, qué tan lejos estamos una fotografía de la otra, o qué tan diferente se aborda desde esta rama de la fotografía que es tan interesante, esta fotografía social, que no es la fotografía... Normalmente lo dicen fotografía social y la asociamos al tiro con los eventos de fiestas, boda y todo eso. Esta es una fotografía social en serio, por así decirlo, porque abarca sociedades, entornos, formas de vivir, costumbres, etc. La otra también es social, pero con otra visión, algo más relajada. Entonces queremos ver, en este caso, como has hecho trabajos tanto acá en Latinoamérica como en Europa, buenísimo, para ver qué tan diferentes son, qué tan diferentes se deben abordar una fotografía de la otra, o qué tan productiva es una más que la otra, para saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos, si son realidades muy diferentes fotográficamente hablando,
o por ahí decimos, no, nosotros acá estamos todavía en pañales, se puede hacer el 800% de lo que se está haciendo actualmente? No, yo creo que hoy día en el mundo se habla casi un mismo lenguaje a nivel visual, ¿no? Yo creo que tanto en Argentina, yo en este momento estoy dando clases para la Universidad de Buenos Aires y estoy viendo los trabajos incluso de mis compañeras y compañeros que no tienen nada que envidiarle a lo que se hace aquí, ¿no es cierto? Y aquí incluso se hacen cosas muy interesantes, ¿no? Digamos, a nivel social incluso. Yo por ejemplo, no quiero que se malinterprete esto, ¿no? Aquí se hacen trabajos sociales muy importantes, pero vuelvo a insistir, la diferencia es el sentido que se le da al trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay trabajos maravillosos y profundos y muy serios, digamos, en el campo del fotoreportaje, ¿no? Digamos, para enmarcarlo en un ámbito que todos conocemos, los Pulitzer o los WordPress, ¿no es cierto? Son trabajos excelentes, ¿no? Y de contenido social y muy bien tratados. La finalidad, el tema es la finalidad, es el sentido que se le da a ese trabajo, ¿no? Vuelvo a insistir, un fotoreportaje, por ejemplo, que puede ganar un WordPress, por ejemplo, es de una gran difusión, digamos, transmite, comunica el contenido de ese fotoreportaje. Yo de lo que estoy hablando y de lo que yo pude hacer durante todo ese tiempo, y intento seguir haciendo, tiene que ver con algo mucho más chiquito, ¿no es cierto? Mucho más concreto, en un ámbito mucho más cerrado. Pero yo creo que en todo el mundo hoy día hay fotógrafas y fotógrafos maravillosos que hacen cosas espectaculares y no tienen nada que envidiar un chino con un francés ni con un argentino, ¿no? Claro. En este sentido. Hay algo que por ahí me llama un poco la atención en estos últimos tiempos que hemos venido conversando con fotógrafos de toda Latinoamérica y también ahí de España, y es el tema que vemos que de acá de Latinoamérica hay muchos fotógrafos residenciados o que van a hacer trabajos ahí en Europa, puntualmente España, un poco por la barrera del idioma y después se van desplazando, se van moviendo. No sé si es una visión personal un poquito errada que tenemos, pero es como que de acá para allá hay un mayor número de fotógrafos que van a hacer trabajos que los que vienen de aquel lado para acá. Son visiones, el que sale de acá por tener una realidad diferente, por tener una sociedad, unas sociedades, una historia muy movida permanentemente. Nosotros decimos, tenemos una Latinoamérica convulsionada casi que las 24 horas del día, todos los días del año. De repente estamos tranquilos aquí, nos enteramos que Chile hay una revuelta, después Colombia, Venezuela, ahora Cuba, Brasil permanentemente. Entonces hay noticias, hay imágenes por todos lados, donde uno menos lo espera. Hay realidades que de un pueblito al otro difieren totalmente. Ese tipo de escenario hace que la visión del fotógrafo latinoamericano sea más aguda, sea más madura con relación al fotógrafo que está en Europa, que tiene también sus temáticas, tiene su entorno, obviamente, pero acá es como que más agitado, más movido, hay que tener más agilidad, o el fotógrafo de acá tiene más agilidad que el de Europa. A ver, por ejemplo, ponele, para usar un término. Yo insisto, no haría comparaciones. Yo creo que son ámbitos muy distintos, ¿no? Son ámbitos muy diferentes y por lo tanto procedemos de maneras diferentes, ¿no es cierto? Doy el mismo ejemplo que estaba planteando de mí. Yo aquí en Argentina tenía una actitud, un proceder, una manera de entender la fotografía y me vinculaba con el campo en el que yo trabajaba de una determinada manera. Aquí tuve que modificar esto porque no es el mismo contexto. Es decir, son otras las realidades y son otros los intereses y son otras maneras. De todas maneras, por ejemplo, conozco fotógrafos españoles que han ido a América Latina a hacer trabajos fotográficos de carácter documental maravillosos, digamos, y han hecho trabajos que han captado, digamos, la esencia de una determinada cultura o de una determinada sociedad. Y yo creo que, insisto, me parece que la globalización en ese sentido unificó bastante, ¿no? De todas maneras, creo que la diferencia está en esto, ¿no? En el ámbito. Si yo ejerzo y nací en un ámbito determinado con características determinadas, América Latina es una característica muy particular, claro, ¿no? En el mundo. Pero Europa no tiene otra característica que también puede ser interesante, o
Norteamérica o África, yo qué sé, digamos, es muy amplio, ¿no? Las posibilidades. De todas maneras, hoy día vemos que hay fotógrafos de todas partes del mundo que se mueven en todas partes del mundo, ¿no? Y hacen excelentes trabajos. Yo creo que hay un nivel muy homogéneo en este sentido, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, un poco como para ir entrando, aprovechando esa interacción que tenemos, o esa visión que tenés, el conocimiento que tenés de estos dos continentes, que has estado acá, has estado allá, bastante interesante. A ver, pero perdóname. Sí. Perdóname, yo insisto en esto de que la gran diferencia está en el sentido que se le da a la fotografía. Yo creo que ahí está la esencia de la cosa. Por sutil que sea, ahí empiezan a marcarse las diferencias entre los trabajos fotográficos en el campo social, me refiero. Está, perfecto, perfecto. A ver, tenés reportajes hechos acá en la Argentina, en Brasil ya nos hablaste de uno, en Paraguay, en Ecuador, en Perú, en Cuba, obviamente en España, Portugal y Argelia, cada uno con su nivel de complejidad, con su temática puntualizada. No vamos a decir que uno es más importante que el otro, porque es tema social, todos son delicados, obviamente. ¿Con cuál de todos estos países, no te voy a preguntar cuántos trabajos has hecho, porque me imagino que es una cantidad, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, de todos esos reportajes, ¿cuál es el que te ha marcado más desde el punto de vista fotográfico? Desde el punto de vista fotográfico creo que todos tuvieron lo suyo, ¿no? Porque cada lugar es un descubrimiento nuevo, es un empezar otra vez, digamos, en el sentido del vínculo con el sujeto, ¿no? De interés. Yo que sé, trabajar en Senegal fue maravilloso, pero estar en el Amazonas ecuatoriano con la comunidad zápara, con la nación zápara, también fue espectacular. Es decir, creo que esto es lo rico y lo lindo de la fotografía, ¿no? Esta posibilidad que tenemos a través de este recurso de conocer culturas distintas, personas particulares, es decir, criterios distintos, digamos, y esto, la fotografía, estamos obligados con la fotografía a establecer esos vínculos, ¿no? Antes de la foto y después de la foto también. Hay trabajos que sí me marcaron especialmente, ¿no? Por este descubrimiento que te comentaba antes de la búsqueda de la función social de la fotografía, y que la fotografía cumpla un rol de transformación, ¿no? En el campo social. Y el trabajo que a mí me marcó eso fue este trabajo que te comentaba antes en La Puna, en el noroeste argentino, con la Organización Claretiana para el Desarrollo. Es decir, creo que fue el trabajo más completo, el cual, bueno, tengo una publicación hecha, un fotomagazine con ese trabajo. Fue el trabajo más completo y que cumplió una función perfectamente evaluable, ¿no? Real, digamos. Y aparte fue como un hito porque a partir de ahí fue confirmar, ¿no? Que realmente la fotografía trabajada de esta manera, trabajada en un ámbito multidisciplinar, con objetivos claros y demás, podía cumplir con su función. Creo que si me tengo que quedar de todos mis trabajos, me quedo con ese. Perfecto. ¿Qué sorpresas te has encontrado con la fotografía a lo largo de estos 30 y pico de años? ¿Para bien o para mal? Ahí lo dejo a tu criterio. Yo creo, para bien, he conocido gente maravillosa, ¿no? Gente maravillosa. Eso creo que es lo más fuerte en el sentido del para bien. El para mal, por encuadrarlo en ese ámbito, tampoco es que sea para mal, pero lo más fuerte fue descubrir, digamos, las condiciones de muchos sectores de la sociedad en Latinoamérica, que realmente fue un impacto muy duro, muy fuerte, muy, digamos, incomprensible, ¿no? Indignación, es decir, sin llegar a sentir, bueno, y obviamente el cuestionarse, ¿no? Que creo que todos pasamos por ahí, el cuestionarnos para qué puede valer mi fotografía cuando veo gente que vive con los pies en el agua, ¿no? Bueno, esas cosas son muy difíciles de sobrellevar, ¿no? De todas maneras encontramos la salida, por eso creo, acá vuelvo a lo mismo, digamos, cuando uno se da cuenta de que la fotografía realmente puede cumplir con o aportar un granito de arena, ¿no? a esta transformación social, ahí es donde uno, bueno, en alguna medida nos podemos sentir un poquito más
tranquilos y trabajar sabiendo que no estamos allí sacando fotos por turismo, ¿no? O por snob, digamos, sino porque realmente podemos contribuir en algo, ¿no? ¿Qué tan lejanos estamos desde el punto de vista informativo de lo que nosotros conocemos hoy en día a través de los medios tradicionales y lo que podemos estar viendo a través de la fotografía, en este caso la fotografía social que vos trabajás? ¿Qué tan distante hay una realidad de la otra? Lo que nosotros ya conocemos o la que todos los días vemos por televisión, a lo que, no sé si es el término adecuado, lo que realmente está allá afuera, lo que ustedes enseñan con sus trabajos. ¿Te referís al trabajo realizado allí en América Latina? O sea, sí, a nivel general, o sea, lo que se muestra a través de la fotografía documental, la fotografía social, que la que ustedes hacen, sí. Desde ese punto de la fotografía, ¿qué barrera tan distante hay, qué tan lejana está a la información que nos llega de los medios tradicionales? ¿Hay mucha relación de lo que nos dicen? ¿O uno? Yo creo que digamos, son géneros muy distintos, ¿no? La fotografía documental del fotoperiodismo, digamos, si bien hay un vínculo, hay una relación, digamos, tiene un carácter objetivo, ambos géneros, digamos, por decirlo así, objetivo, creo que son géneros que tienen distintos sentidos, ¿no? El tratamiento que se le da al fotoperiodismo es un tratamiento de inmediatez. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos en esa línea, digamos, de inmediatez en la información, ¿no? En la información. En el campo documental se trabaja es como más a largo plazo o a mediano plazo, digamos, ¿no? No es un trabajo de inmediatez, sino que es un trabajo en profundidad, ¿no es cierto? Muchos fotógrafos que se dedican al fotoperiodismo en realidad hacen excelentes trabajos documentales que después, bueno, la mejor foto, las fotos que crean conveniente van al medio, pero luego hay un trabajo detrás que respalda esa foto o esas dos fotos que se publican en un medio, ¿no? Creo que es distinto la forma de trabajar y sobre todo la finalidad, insisto con esto, creo que ahí está la clave de la gran diferencia, ¿no?, entre una cosa y otra. Perfecto. A ver, Tony, no vamos a hablar de diferencias ni de semejanzas, pero enseñás fotografía acá en la Argentina y también allí en España. ¿Qué tan distintos somos a la hora de analizar la fotografía? ¿Las generaciones de hoy en día la ven igual o diferente a las generaciones anteriores, de hace 30, 40 años atrás? Yo creo que hubo un proceso de cambio importante, por lo menos en mis 30 y largos años de fotografía ha habido una transformación en el tratamiento de la imagen, en la forma de abordar la fotografía, ¿no? Incluso de las funciones que pueda cumplir la fotografía, cómo se ejerce, ¿no?, la fotografía y las necesidades de la gente, ¿no? Si cambia la gente, cambia la fotografía, ¿no? Y la gente fuimos cambiando todos estos años. Yo en cuanto a en el ámbito de la enseñanza, digamos, claro, la enseñanza que yo ejercí ahí fue en los años 90, fundamentalmente en los años 90. De esa época ahora ha cambiado todo, allí y aquí. Si noto alguna diferencia actualmente, digamos, ¿no?, porque también estoy dando clases en Buenos Aires, capacitación universitaria de la Universidad de Buenos Aires, lo que noto, pero es una cuestión de culturas, es una cuestión de sociedades, ¿no? Los argentinos somos más poéticos, si se quiere, ¿no? El europeo en general, el español también, quizás sea más pragmático, ¿no?, más concreto. Pero estoy haciendo una generalización, claro, que hasta no me gusta lo que estoy diciendo, ¿vale? Sí. No, se entiende. Sí, si bien lo dijiste, si la fotografía la hacemos las personas, y las personas a través del tiempo vamos cambiando, obviamente la fotografía va a ir cambiando también. Los tiempos son diferentes, las realidades son diferentes, y entonces lo que se enseñaba hace 40 años atrás a través de una fotografía es muy diferente a la fotografía que se enseña hoy, ya sea desde una fiesta, una foto familiar
un evento en la calle, pues qué sé yo, la fotografía está para eso, ha ido evolucionando, es algo que ya nos hemos cansado de hablar con otros fotógrafos, ha ido evolucionando a través del tiempo y bueno, a través de obviamente la manera de verlo y cómo se está enseñando la fotografía hoy en día, que es muy diferente a como se enseñaba antes. Obviamente hay formas nuevas, si bien se mantiene la fotografía analógica, la fotografía digital le dio como que un segundo aire a la fotografía en general, y el tema de la digitalización, el tema de la internet, de las redes sociales, pues que ese es otro debate más, también como que por un lado la ha perjudicado, pero por otro lado le ha dado un oxígeno, un segundo aire, por así decirlo, a la fotografía, que le ha hecho llegar a muchos más rincones donde antes no llegaba la fotografía. Ponele, de repente el trabajo que vos hiciste ahí en La Puna, si no hubieses tenido la cámara digital por ahí, la gente cuánto tiempo no tardaba en ver esa foto revelada, esa foto impresa. A veces ni llegaba. Fue analógico ese trabajo. Ah, bueno. Bueno, ahí. O sea que, de hecho, para hacer ese trabajo trasladamos el laboratorio, revelamos allí. Todo ahí. Todo un trabajo en profundidad, digamos, ¿no? Porque, claro, trabajábamos en analógico. Ahí está, perfecto. A ver, Tony, la fotografía para vos ya es algo muy, muy personal. ¿Analógica o digital? ¿Impresa o en digital? Las dos cosas. Las dos, está bien. Las dos por distintos motivos, ¿no? Claro, porque cuando a Horacio Guaraní le preguntaron ¿vino tinto o blanco? Dijo, ¿por qué O? Claro. En este caso es lo mismo. Yo creo que lo analógico, claro, yo lo viví de una manera muy especial, ¿no? Me formé en ese contexto, ¿no? Lo digital es muy bueno, digamos, me parece que es espectacular lo que se ha logrado con lo digital. ¿En dónde veo el problemilla con el tema digital? En el cómo se ejerce la fotografía. Creo que esta masificación de lo digital, ¿no es cierto?, en los teléfonos celulares, en las cámaras, en el tipo de cámaras y demás, ha perjudicado en la forma en que hacemos la fotografía, construimos la fotografía. Es decir, si no hay una formación previa, la cámara digital nos obliga a ejercer la fotografía en una metodología de ensayo y error. Y en el proceso analógico, lo que hacemos es pensar muy bien qué tenemos que hacer para conseguir lo que queremos conseguir. Digamos, hay un razonamiento previo que hoy día se está perdiendo con las cámaras digitales. Hay que, desde la formación, nosotros por ejemplo en la escuela que yo dirijo aquí en Vigo, trabajamos mucho este aspecto, ¿no? Insistimos mucho con este aspecto, para retomar la actitud, el hábito de lo analógico en cuanto a cómo pensar antes de hacer, ¿no? Que lo digital, como es tan fácil, como es tan rápido, saco y miro, ¿no? Saco y miro la foto a ver si salió bien, y si no salió bien la repito, hace que no piense antes de hacer, no tome decisiones antes de hacer, ¿no? Y esto creo que esto se nota mucho en el público en general que pasa por la escuela, por ejemplo, al principio, cuando se inician en aprender la fotografía de una determinada manera, uno se da cuenta, ¿no?, cómo esto ha perjudicado, ¿no?, al cómo se ejerce la fotografía. Lo hacemos los profesionales también, ¿eh? Caemos todos en eso, no solamente la gente que se inicia. Claro, también con los tiempos que, como decimos acá en el programa, con los tiempos en que estamos, que todo, no entiendo el porqué, pero todo tiene que ser de ya para allá, esa impronta que la fotografía que vi hace 2 minutos en la prensa, ya un minuto después ya no está vigente porque ya vino otra, porque después de esa vino otra. Entonces, ¿cuál es el apuro por ver tanto si no me puedo sentar a digerir lo que vi hace media hora atrás? La inmediatez provoca esto, ¿no? Provoca estos cambios de hábitos que yo creo que son perjudiciales, ¿no? Que no contribuyen en nada, digamos. Claro. Mismo, ayer mismo en una clase le comentaba al grupo que, por ejemplo, cuando uno va a hacer una boda, ¿no? Un casamiento, muchas veces pasa que uno vuelve después del casamiento con 2.000 fotografías, 3.000 fotografías. ¿Cómo uno se pone a elegir eso? Si uno pensara antes de hacer, vuelve a casa con 500 y puede trabajar con mucha más comodidad. Pero claro, hay que pensar antes de hacer, no
disparar sin criterio, ¿no? Claro, y por ahí puede pasar que hiciste 2.000 o 3.000 fotos y llegaste acá y dijiste, uy, me faltó esta, o hubiese hecho esta otra. Claro, porque estás en el momento, dale, y faltan esos minutos previos para pensar qué puedo hacer. Tal cual, es un hábito. Yo creo que hay que crear ese hábito, ¿no? Del cómo proceder, cuál es la metodología para hacer un reportaje, de cualquier tipo, ¿no? Creo que la planificación, por un lado, es importante, importantísima, ¿no? Prever, digamos, tener en cuenta qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, ¿no? Qué características tiene ese contexto y demás. Y trabajar aplicando, digamos, algún criterio, ¿no? Digamos, esto me obliga de alguna manera a reflexionar antes de hacer, no hacer y después ver el resultado. Y ya que estamos hablando con alguien que enseña fotografía, que tiene bastante recorrido, pues qué mejor que escucharlo con atención y hacer un poquito de caso para decir, bueno, ¿qué necesito para ser un buen fotógrafo o por qué las fotos no me están saliendo bien? Por ahí van los tiros. Sentate un cachito, pensá qué estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, que lo que nos hace falta es tiempo para pensar. Es decir, vamos a bajar un cambio, analizar un poquito más las cosas, porque ahí es donde está la gran diferencia. Si quiero resaltar o quiero hacer un trabajo diferente a lo que están haciendo los demás, o quiero hacer algo que me llene internamente, porque también puede pasar que estoy haciendo y veo, pero esto no me está llenando, que es lo que me falta. Y estamos devorando imágenes, devorando libros, y lo que tenemos que hacer es una pausa. Tal cual. Analizar un poquito más. Hay que ejercer el conocimiento, digamos, ¿no? Es decir, si uno tiene un conocimiento, lo que tiene que hacer es reflexionar sobre ese conocimiento para aplicarlo, ¿no? Y eso requiere tiempo, eso no puede ser un clic sin más, ¿no es cierto? Requiere una reflexión, cada foto requiere una reflexión. Si uno piensa que cada vez que hacemos un clic estamos construyendo una imagen y retomamos y nos quedamos con la palabra construir, esto requiere tiempo. No se construyen las cosas de la nada, es decir, requiere tiempo. Entonces, esto es una reflexión técnica, una reflexión estética, un tratamiento del lenguaje, ¿no? Conocer todos estos aspectos hace que uno pueda dedicarle el tiempo necesario a la construcción de una obra, sea una imagen o una serie, ¿no? Perfecto, tal cual. Tony, un referente, alguien que te haya marcado, algún otro fotógrafo de tu época o de tiempos actuales, en que diga, me gusta mucho el trabajo en mis clases hablo mucho, o le recomiendo a mis alumnos, vean este fotógrafo, estos fotógrafos, revisen este libro. Bueno, en principio, si hay alguien que me marcó a mí, pero a fuego, fue Cartier-Bresson. Para mí, si bien no me gusta quedarme pegado, creo que estoy poseído, no en el buen sentido, sino en el sentido de ojalá llegar a la suela de los zapatos, ¿no? Pero sí me pareció siempre un referente y creo que pretendo imitarlo todo el tiempo, ¿no? Aunque sea inconscientemente. Creo que ese es mi referente fotográfico. Al margen de que nacimos el mismo día, no el mismo año, pero el mismo día, eso también de alguna manera me está influyendo. Pero después ahí, es que son cientos, digamos. Tengo una biblioteca llena de libros en la escuela con tantos fotógrafos que yo qué sé. ¿Alguien de estos tiempos? A ver, por ahí, sin querer decir que es el principal o es pero alguien de estos nuevos tiempos. Alguien de estos nuevos tiempos. Fotógrafos, bueno, son colegas de aquí en España, por ejemplo, José Sendón es un fotoperiodista que me parece espectacular. Bueno, Walter Astrada, digamos, también es un fotoperiodista espectacular. Referentes que tienen que ver por ahí más con el tratamiento fotográfico que estamos planteando, ¿no? Dentro de lo social, ¿no? De las situaciones sociales que se puedan registrar. Pero después, bueno, es que ahora no me vienen nombres a la cabeza, yo con los nombres soy bastante malo, pero sí, pero es que incluso en otros ámbitos de la fotografía que no tienen que ver exactamente con el fotoperiodismo, con la fotografía documental,
hay muchos trabajos que son maravillosos, ¿no? Que entran dentro incluso de lo que podríamos tratar como la fotografía más subjetiva, ¿no? Más artística, como para que se entienda mejor, ¿no? Pero sinceramente no me vienen nombres a la cabeza, pero es que... No, ya con eso, por ahí, con eso que esos tres nombres que tiraste, por ahí nos hacemos una idea, como para que la gente pueda ir escudriñando, buscando de a uno, de a dos, y vaya abriendo un poquito más la ventana, esa visión de la fotografía, o esa ayuda que por ahí necesita de ver trabajos diferentes, algunas referencias que por ahí a veces hacen falta. Está bastante bueno, bastante interesante. Tony, ya como para ir cerrando la nota, ya estamos dentro del tiempo, quiero respetar tu tiempo y agradecértelo. Si te pido una definición de lo que es para vos la fotografía, ¿qué me dirías? Creo que la fotografía es muy difícil, ¿no? Yo creo que no se puede definir con una sola frase, digamos, ¿no? La fotografía son muchas cosas y depende desde qué punto de vista la pensemos, la podemos definir, ¿no es cierto? Yo creo que la fotografía, digamos, tiene como distintos ámbitos que se pueden evaluar para poder definirla, ¿no? En el campo del conocimiento, digamos, la fotografía es técnica, es estética y es lenguaje. Esto es fundamental. Y por otro lado, el campo también por la cual se la puede definir es el campo de injerencia, es decir, la función, esto que hablábamos antes, ¿no? La función que cumple la fotografía, ¿no? Tanto como un medio expresivo, como un medio comunicativo, digamos. Estas cosas son las que pueden en alguna medida definir la fotografía, pero no creo que exista una definición, es imposible, ¿no? Porque para mí, digamos, por ejemplo, yo la podría definir en mi campo de acción, pero sería injusto porque la fotografía puede ser más cosas, ¿no? Y creo que si sumamos todas las definiciones de todos los que nos gusta la fotografía, no la terminamos de definir todavía, ¿no? Armamos un bestseller más o menos, una cosa... Sí. Yo creo, a ver, yo personalmente me gusta pensar la fotografía, digamos, por su ámbito de conocimiento, digamos, en estos tres campos. Creo que la fotografía es importantísima porque es necesario el conocimiento de ella en el campo técnico, estético y narrativo. Y desde el punto de vista de la función de la fotografía, del campo de injerencia que pueda tener la fotografía, para mí es importantísimo que la fotografía cumpla una función, se haga para algo, ¿no? Hay un concepto que siempre trabajamos en la escuela, el por qué y el para qué, ¿no es cierto? Y creo que el por qué todos lo tenemos, lo que muchas veces o la mayor parte de las veces no aplicamos es un para qué, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos haciendo la fotografía? ¿Para qué estamos queriendo hacer un determinado trabajo fotográfico, ¿no? Cuando trabajamos en el ámbito comercial, sí, claramente para un propósito publicitario, por ejemplo, ¿no? Pero en el campo social es más difícil que exista ese para qué bien claro, ¿no? Perfecto, ahí me dejaste una pregunta para futuros entrevistados bastante interesante, así que vamos a empezar a escudriñar a ver qué piensan nuestros demás invitados. Tony, bien. Una pregunta que es obligada en el programa, con la que prácticamente cerramos, que por ahí pone a temblar al entrevistado. Vamos a ver en tu caso. Es una pregunta que puede tener dos respuestas porque has estado acá y estás ahora en España. Pero a ver, si llego a, vamos a decir, Buenos Aires o allá España, Argentina o España, con mi cámara fotográfica, ¿qué no debo dejar de fotografiar? Puedes responder, allá en Argentina no puedes dejar de fotografiar tal cosa, o acá en España no podés dejar de fotografiar esto. Qué difícil. Claro, depende del punto de vista en el que nos pongamos, ¿no? Yo por mantener mi postura, digamos, ¿no? Dentro de mi campo de acción, de la fotografía, de lo social, yo diría que ni en un lugar ni en otro habría que dejar de fotografiar a la gente. Interesante. Creo que ahí está la esencia, ¿no? de la imagen, de lo social, digamos, del transmitir algo a nivel social, ¿no es cierto? La gente es la que habla, ¿no? A través de las imágenes. Perfecto. Interesante. Y si me apurás, diría,
la infancia, concretamente la infancia. La infancia. Me quedó por fuera esa pregunta, vamos a respetar los tiempos, da tela para una nueva entrevista, ya te tengo anotado aquí en mi agenda, así que no es la primera y no es la última entrevista que vamos a tener. Más adelante vamos a conversar en otra oportunidad. Antes de irme, Tony, me gustaría que si tienes alguna red social donde el oyente pueda entrar, pueda revisar tu trabajo, pueda ver algo, se pueda poner en contacto con vos, por ahí nosotros siempre decimos, no sabemos del otro lado quién nos esté escuchando, le interese algún trabajo que estés haciendo, le interese apoyar con algún proyecto, o que desde allá venga el fotógrafo y nos haga este proyecto, ¿por qué no? Nunca se sabe quién está escuchando, así que por allí es un medio, es un vínculo de contacto entre el fotógrafo y alguien que por ahí quiera realizar o financiar algún proyecto que estén desarrollando en este momento o que tenga por ahí pensado desarrollar, y bienvenido sea. Entonces, ¿por dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? Y para conocer un poquito más tu fotografía. A ver, por un lado, bueno, estoy, creo que no en todas, pero casi todas las redes sociales. En Instagram, como Tony Vacas, me van a encontrar. Hay una página web que no está del todo completa, pero bueno, hay información. Es Tony Vacas, ¿vale? Con S al final. TonyVacas.website.com, fotógrafo, proyectos sociales. Bueno, es un nombre medio largo, si te parece te lo paso por WhatsApp y lo... Puede ser, lo colocamos ahí en el link después de cuando subamos la entrevista, para que la gente lo tenga ahí en la mano. Ah, perfecto, pero bueno, después en Instagram, en Facebook, como Tony Vacas, me van a encontrar. Hoy en día es difícil que nos escondamos, nos encuentran por todos lados, para muestra un botón, te hallamos, te encontramos. Bueno, Tony, la verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad, por esta horita de tu tiempo para poder conversar sobre este apasionante mundo de la fotografía, algo que tanto nos gusta. Y bueno, qué mejor que de la mano de un profesor, de paso, fotógrafo y profesor. Así que espero que de aquel lado los oyentes, estoy seguro que sí, hayamos aprendido algo nuevo, hayamos conocido algo nuevo, y que por ahí pues nos sirva para abrir la ventana y que nos sigan llegando ideas nuevas, diferentes, para seguir mejorando la fotografía que estamos haciendo, para reforzar lo que estamos haciendo bien y para mejorar lo que por ahí no nos está saliendo, porque digo, hay de todo un poco. Así que, Tony, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, tenés, como siempre decimos a nuestros invitados, tenés las puertas abiertas del programa para en un futuro no muy lejano, si por ahí tenés algún proyecto, alguna exposición, algún evento o alguna información por ahí interesante que quieras compartir con nosotros, bienvenido sea, el programa está a tu disposición. Así que nada, gracias nuevamente y esperamos encontrarnos en un próximo programa. Te agradezco muchísimo, Federico. La verdad que me parece genial esto que estás haciendo. Hay que divulgar y hablar de fotografía y escuchar, digamos, las distintas opiniones que hay. Me parece de lo más interesante. Contá conmigo para lo que haga falta. Podríamos hablar 2 programas más porque proyectos sobran. Hay muchísimos. De hecho, estoy en 3 proyectos en este momento que son más que interesantes. Así que cuando quieras volvemos a vernos y te agradezco muchísimo, la verdad. Genial. Bueno, perfecto, Tony. Ya te tomé la palabra, te tengo un asterisco acá entre la lista de fotógrafos. A este lo tengo que molestar de vuelta. Así que bueno, yo te aseguro que ya quien que esté escuchando el programa que sea rápido, porque me gustó el programa y es la idea. Así que bueno. Cuando quieras. Perfecto. Fue Tony Vaca, fotógrafo argentino residenciado en España, con una trayectoria bastante interesante, con el cual pudimos conversar el día de hoy. Ya saben que nos pueden visitar a través de nuestra red social. Estamos en Instagram como @fotoconfede. Por allí se van a los demás medios que tenemos para que conozcan un poquito el trabajo que hacemos. Bien, esto ha sido todo por el programa el día de hoy. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, nos encontramos en un próximo programa de corte similar la semana próxima. Chau, hasta luego.